Hola, hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista puede parecer un auténtico laberinto fiscal, el usufructo. Pero van a ver que no es para tanto. De hecho, su tributación se entiende muy bien si la vemos como lo que es, una historia contada en dos actos, con un principio y un final muy claros. Para entenderlo, vamos a ponernos en una situación que seguro que a muchos les suena. Se hereda la casa familiar, sí, pero con una condición. El cónyuge que sobrevive tiene derecho a vivir ahí para siempre. Justo en ese momento, la propiedad digamos que se parte en dos. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el baile de los impuestos. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, los conceptos básicos para que todos hablemos el mismo idioma. Luego veremos el primer impuesto, el que se paga al recibir la propiedad. Después, qué pasa cuando por fin se tiene el control total, cómo se liquida ese segundo impuesto. Y para terminar, un resumen con lo más importante. Venga, pues vamos a por ello. Para entender cómo se pagan los impuestos, lo primerísimo es entender qué es eso de la propiedad dividida. ¿Qué se está recibiendo en realidad? Pues lo que pasa es algo que los abogados llaman desmembramiento del dominio. Pero para que nos entendamos, es como si la propiedad fuera una naranja. Una persona, el usufructuario, se queda con el zumo, con el derecho a disfrutarla. Y la otra, el nudo propietario, se queda con la cáscara, o sea, con el título de propiedad, pero sin poder usarla. Es una figura súper habitual para proteger al cónyuge viudo, para asegurar que no se quede en la calle. De acuerdo, ya tenemos los conceptos claros. Vamos ahora al primer momento de la verdad, al primer pago de impuestos. ¿Cómo trata Hacienda esta división de la propiedad desde el minuto uno? Y aquí, atención, porque nos encontramos con la primera gran bifurcación, con dos caminos posibles. El impuesto que toca pagar depende totalmente de cómo se haya conseguido la nuda propiedad. Si es por herencia o donación, nos vamos por el camino del impuesto de sucesiones y donaciones. Si ha sido por una compra, por ejemplo, entonces el camino es el del impuesto de transmisiones patrimoniales. Y esta decisión inicial, ojo, va a marcarlo absolutamente todo. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se le pone un valor a algo como el derecho a usar una casa? Pues Hacienda tiene una fórmula matemática para esto, muy sencillita. Se coge el número 89, se le resta la edad del usufructuario, y el resultado es el porcentaje del valor total del piso que vale ese usufructo. Eso sí, la ley pone unos límites. Como mínimo valdrá un 10% y como máximo un 70%, por muy joven o mayor que sea la persona. Vamos a verlo con números, que siempre queda más claro. Imaginen que el usufructuario tiene 50 años. Pues la fórmula es 89 menos 50. Nos da 39. ¿Qué significa esto? Pues que para Hacienda el usufructo vale un 39% del valor total de la casa. Y la nuda propiedad, pues el resto, el 61%. Así de fácil se reparte el pastel para el primer pago de impuestos. Muy bien, pasamos al segundo acto de nuestra historia. ¿Qué pasa cuando, años después, ese usufructo se acaba y el que solo tenía el título se convierte por fin en el dueño absoluto? El término técnico para esto es consolidación del dominio. Suena importante, ¿verdad? Y lo es. Es el momento en el que las dos piezas del puzzle, el uso y la propiedad, por fin se unen. Y como ya se estarán imaginando, este es el segundo momento en el que toca, pues sí, volver a hablar con Hacienda. Y aquí está la regla de oro, sacada directamente de la ley. Nos da la clave de todo. Lo que nos viene a decir es que el impuesto que se paga al final depende de cómo empezó todo. El principio determina el final. Así de simple. Esto es lo que podríamos llamar la regla del eco fiscal, y es súper intuitivo. El impuesto que se usó al principio, en la adquisición, hace eco y se repite al final, en la consolidación. Si empezaste por sucesiones, acabas por sucesiones. Si empezaste por transmisiones, acabas por transmisiones. No hay forma de cambiar de vía a mitad de camino. Bueno, ya está bien de teoría. Vamos a mancharnos las manos y a aterrizar todas estas reglas con un ejemplo práctico de una herencia, para ver cómo funciona toda esta maquinaria en la vida real. Este es nuestro caso, una herencia de 200.000 euros. La cónyuge, que tiene 50 años, se queda con el usufructo de una tercera parte, y el hijo hereda todo lo demás, 2/3 en propiedad total y la nuda propiedad del tercio restante. Vale, estamos en el primer momento. Toca liquidar el impuesto. Pero mucho cuidado aquí. El hijo no paga por el valor total de lo que va a heredar algún día, sino que paga solo por el valor de lo que está recibiendo en este preciso instante. Y ahora viene un detalle técnico, pero que es la clave de todo el cálculo. La base por la que el hijo paga es de 174.000 euros. Pero, para saber qué porcentaje de impuesto se le aplica, Hacienda no mira esa cifra. Hacienda mira la foto completa, el valor total que le correspondería al hijo, los 200.000 euros. Con eso calcula un tipo medio efectivo, que en este caso es del 12,69%. Y ese porcentaje es el que luego aplica a la base real. Es un mecanismo un poco raro, pero busca que el impuesto sea progresivo.
Pasan los años, la vida sigue su curso y finalmente el usufructo se acaba. En ese momento se activa el segundo y último acto fiscal, la consolidación del dominio en manos del hijo. Y aquí vemos el eco fiscal en todo su esplendor. La base imponible ahora es el valor que tenía el usufructo cuando se creó, esos 26.000 euros. ¿Y el tipo a aplicar? Pues no hay que calcular nada nuevo. Es exactamente el mismo 12,69% que se calculó en la primera fase. Hacienda, por así decirlo, recuerda el tipo original y lo vuelve a usar. El círculo se ha cerrado. Bueno, sé que ha sido un recorrido con bastantes detalles, así que vamos a quedarnos con las ideas más importantes, con lo que de verdad hay que recordar de todo esto. En esencia, esta es la historia completa. Una propiedad se divide, y eso nos obliga a pasar por caja 2 veces, al principio y al final. El camino fiscal que se toma, sucesiones o transmisiones, se decide en el primer paso, y ya no se puede cambiar. Para valorar el usufructo se usa la fórmula del 89 menos la edad. Y lo más importante, la regla del eco fiscal. El tipo impositivo que se calcula al principio es el que se usa también al final. Y para terminar, les dejo una pregunta en el aire. Conociendo cómo funciona este mecanismo, ¿es el usufructo una herramienta de planificación fiscal inteligente? ¿Una forma de diferir el pago de impuestos? ¿O es simplemente una manera de chutar el balón hacia adelante y encontrarse con una complejidad inevitable años después? La respuesta, como casi siempre en fiscalidad, depende mucho de cada caso particular